sesión vamos a tratar los fundamentos del marco de monitoreo. Después ahondaremos un poco más sobre las dos áreas que parece que son en las que tiene que haber una consulta con las OSCs. Hay una parte específica sobre el input de las OSC, así que iremos pregunta por pregunta. Y a continuación pasaremos a la guía técnica y también los aspectos específicos del tema de los datos, de dónde surgen estos datos, cómo se generan, etcétera. Vamos a hablar describiendo el marco de monitoreo en conjunto. Como ya ha dicho Glenn, se trata de una revisión con un resultado bastante diferente del primer marco. Yo creo que hay una variación ligera porque muchos de los datos que se mencionan son similares. La mayor diferencia es la organización de los datos y hay algunas añadiduras. Anteriormente se mencionaban 10 indicadores y ya. 10 indicadores, se recababan datos y se creaba un informe sobre esos datos de 10 indicadores. Ahora estos 10 indicadores se han transformado en un marco más holístico, por así decirlo. Un marco que se inscriba dentro de los principios de la Alianza Global, los principios de eficacia. Pueden ver que hay 4 categorías. No recuerdo si lo ha mencionado Luca. Nosotros estuvimos involucrados, de hecho, probablemente algunos formarán parte del grupo interno de monitoreo, pero la Alianza Global hizo consultas amplias sobre la revisión del marco de monitoreo. Hubo un grupo de trabajo bastante representativo. Luca estaba implicado en la coordinación de nuestro feedback y creo que esto se ha reflejado en el documento final y parece representativo de nuestra alianza. Se ha organizado en 4 categorías, como decía. La categoría de la sociedad en su conjunto, aquí se incluye en la sociedad civil como catalizador del entorno y también el sector privado. Después está el Estado y los sistemas nacionales. Este es el pilar más importante para los socios de países. Estos últimos años se han dado cuenta de que era esto en lo que se querían centrar con la agenda de eficacia. Esto es importante sobre todo para nuestro trabajo como organizaciones de la sociedad civil porque es la base de la agenda de la eficacia. Es esto lo que permite que la agenda sea única y pueda contribuir a una comunidad en su conjunto y está basado en la propiedad nacional y el desarrollo de las prioridades nacionales. Los espacios políticos respectivos, luego el presupuesto de la ayuda, también ahí miran si hay brechas en cuanto al género, tienen mecanismos de rendición de cuentas establecidas, luego transparencia es otra categoría también, la gestión de información también y políticas de manejo, de contratación, perdón. Luego también había el elemento de transparencia en la ronda previa de monitoreo. Luego también está IATI, que Aurelian mencionó antes. Creo que IATI contribuyó de alguna manera a este monitoreo, sobre todo en la transparencia. Y por último, el no dejar a nadie atrás. Y eso se trata de la inclusión, ¿no?
y las alianzas inclusivas en el desarrollo que tengan marcos de resultados que pueden capturar, no capturar, sino quizás elaborar o construir o incluir a los que datos sobre los que están más para atrás, ¿no? Los más vulnerables. Ahora tenemos esta diapositiva que yo y Glenis no nos acordamos por qué está ahí, esta diapositiva, que demuestra algunas cosas que han cambiado y unas que siguen igual. Ahora voy a repasar rápidamente por los componentes distintos de los pilares del monitoreo. Repite un poco lo que hablé en la última diapositiva. Hay 4 componentes, ¿no? El primero es el enfoque de toda la sociedad. Y en cuanto a la participación y el diálogo, eso mira cuánto se está involucrando a estos países en el proceso. Tienen diálogos a nivel nacional que producen esos diálogos, hay mecanismos de rendición de cuentas, tienen objetivos acordados que pueden evaluar bien el progreso. Luego está también la supervisión parlamentaria, que es una parte de la composición de la Alianza Global. ¿Están proporcionando nuestros gobiernos nacionales presupuesto para esto? ¿Y están permitiendo que el Parlamento critique o escrutinice? Por supuesto que el entorno propicio de las OCC tiene su propio marco de participación. Ahora, el uso y estado de los sistemas nacionales, y eso está ligado directamente al monitoreo de los ODS. El estado y uso de sistemas nacionales mira varias cosas desde la planificación, si los países tienen marcos de resultados de calidad, ¿no? Calidad obviamente es un término subjetivo, pero bueno, en cuanto a intentar vincular esto con el proceso también de exámenes nacionales voluntarios, entonces se ha vinculado este proceso. Claro, luego sí, evalúan si hay este vínculo, ¿no?, entre los procesos de los ODS con los exámenes nacionales voluntarios y este sistema también, y si hay coherencia. Luego, también mecanismos de rendición de cuentas, si están utilizando sus propios mecanismos para rendir cuentas, si están utilizando los marcos que los países mismos elaboraron o establecieron. Esa es la fuente de datos o sea, es el estado y uso de sistema de país, o sea, estos datos que se generan se alimentan directamente a los datos de los ODS, específicamente el objetivo 17.15.1 sobre el respeto de los espacios políticos de los países. Y luego también indicadores como si usan estos sistemas nacionales también para monitorear y para analizar la ayuda, ¿no?, y la asistencia que entra. Luego, los sistemas de los socios de desarrollo están alineadas con los del presupuesto nacional. Sobre el presupuesto de género también, los países rastrean por género, o sea, hacen un rastreo de género y eso es directamente ligado al ODS 5C1. Luego, en cuanto a mecanismos de rendición de cuentas, tienen marcos de rendición de cuentas a nivel de país. Luego, gestión de información, tienen sistemas de gestión, no son preguntas que se puede contestar con un sí o un no.
Y luego, en cuanto a la contratación, eso es algo muy importante. Pregunta, ¿la ayuda está libre para ir donde va o los gobiernos insisten que la ayuda sea direccionada a los intereses de desarrollo nacional? Esa es la pregunta principal, ¿no? En cuanto a la contratación. Luego, en cuanto a la transparencia, ¿los países son transparentes en cuanto a la acción de países? O sea, eso evalúa dos cosas, ¿no? La transparencia. Por un lado, cómo hacen los países para asegurar que están informando a la población y a las personas en los organismos distintos participando. Y por otra parte, los socios de desarrollo están cumpliendo con eso también, involucrando, están siendo transparentes, involucrando a actores nacionales y tal. Plenty of systems online. There's the OECD credit reporting system. There's EADI. Is that information available? Is it up to date? Is it usable? And yeah, and do donors have their own publicly available strategies? What? How do they determine their priorities, etc.? Y por último, el no dejar a nadie atrás. Los países y socios de desarrollo involucran a otras partes interesadas y se incluyen en el desarrollo del país y la implementación de estrategias y marcos de resultados, etcétera. En cuanto a objetivos y resultados, pregunta o el componente es si los países ponen objetivos para monitorear su progreso propio y si pueden hacer un seguimiento sobre eso durante mucho tiempo. Y por último, el componente es datos y estadísticas. Y eso significa, o la pregunta es si se basan los resultados en datos fiables, si se agrega, las estadísticas están como agregadas a otros componentes de feminismo, por ejemplo, otros marcos. Eso sería un resumen del marco de monitoreo. Ya hablamos sobre el cuestionario. Ustedes tendrán como contexto, ¿no? Como antecedentes. Cuando terminen esta formación, van a repasar el cuestionario, ¿no? Son muchas preguntas, son preguntas cualitativas. Eso sería importante para que miren cómo vieron en la sesión que tuvieron por la mañana. Esa información es algo que pueden contestar directamente y quizás tienen otro análisis de lo que informaría un gobierno, ¿no? O sea, igual hay una discrepancia ahí entre lo que el gobierno reporta y lo que ustedes reportan. Entonces, es bueno que pueden pasar este cuestionario, ¿no? Echarle una mirada y ver las preguntas y ver qué respuestas pueden producir y respuestas que pueden incluso proporcionar datos y pruebas. La manera en la que se ha establecido el cuestionario, hay 4 elementos que es los informes del gobierno, de las OCC, de los socios de desarrollo. Pero como dice, deberías verlo en su totalidad, ¿no? Se han adaptado para situaciones de conflicto y fragilidad. Hay algunas adaptaciones para estas situaciones, ¿no? Que pueden ser específicos a estos contextos. Hay configuraciones que existen a través del G7 Plus. No me acuerdo cuál era, no sé cuál es el acrónimo, no me acuerdo cuáles son las CFPSS, que es de Core Date. ¿Quién informa sobre qué? Creo que es autoexplicativo, se explica solo, ¿no? Que
En cuanto a las estrategias nacionales de desarrollo, eso es lo que el equipo de apoyo conjunto y eso se trata de los enfoques oficiales, al informe, y eso todo sería para los coordinadores nacionales. and other parts of government are reporting consulting with relevant statistical offices. This is all A1, so this would be for the national coordinators. Realmente. Vamos a saltar esta parte un poco, pero se trata de cómo Who within governments and how they collect this data in consultation with development partners. Same here on the different systems. eso también se aplica a los sistemas distintos y eso en los gobiernos socios. For development partners, this is the data they're reporting. So on country level strategies, country level projects, Bolsos programados y disbursements, the use of PFM systems, etc. A lot of this is we'll get to a slide later in the technical guide where you'll hay uno de los datos que se van a informar a nivel global y otros que van a ser a nivel de los ministerios nacionales. Solo una breve imagen para qué diferencia entre este marco de monitoreo y el previo marco. Ahí ven cómo los indicadores son muy parecidos a la estructura actual. Hay otros elementos en cuanto a los diálogos y participación, luego también ahora la evaluación de los principios de Kampala, ¿no? Del sector privado, es mucho más importante que antes. Para la evaluación del entorno propicio de la sociedad y eficacia de desarrollo, eso se genera por otras partes interesadas, ¿no? O sea, se supone que debería ser un proceso inclusivo, pero no siempre. Eso es un resumen breve del marco y que está intentando informar. Como dije,